Hoy vamos a hablar de una de las películas que marcó los años 90, el remake de Milagro en la calle 34, estrenado en el año 1994. Esta nueva versión reimaginó el clásico de 1947, actualizando la historia para una generación contemporánea sin perder la esencia mágica que la convirtió en un ícono. Acompáñenme a descubrir los secretos y curiosidades de esta entrañable película. Esta versión sigue la misma premisa que el original. Kris Kringle, un hombre mayor que asegura ser el verdadero Santa Claus, termina en un juicio donde debe probar su identidad. Sin embargo, el remake le da un giro moderno, añadiendo nuevos matices al relato y destacando valores como la fe y la bondad. Vamos a explorar lo que hace especial a esta adaptación. Un Santa Claus inolvidable. Richard Attenborough, conocido por su papel en Jurassic Park, fue elegido para interpretar a Kris Kringle. Su carisma y ternura lo convirtieron en un Santa Claus perfecto, aportando una calidez única al personaje. Actualizaciones al guión. El remake ajustó algunos elementos para adaptarse a los años 90. Por ejemplo, en lugar de la tienda Macy's, se utiliza la ficticia Kohl's, debido a problemas de licencias con la cadena real. La dirección moderna. La película fue dirigida por Les Mayfield, quien buscó mantener el espíritu del original mientras lo hacía más accesible para una nueva generación. Su enfoque equilibró el respeto por la historia clásica con una estética actualizada. El juicio con más corazón, uno de los momentos más icónicos, el juicio de Kris Kringle, recibió un cambio importante. En lugar de basarse en el servicio postal para probar la identidad de Santa Claus, el remake introduce el concepto de Dios en la moneda, enfatizando la fe en lo intangible. Una Susan más compleja. Mara Wilson, quien interpretó a Susan Walker, se destacó por su encantadora actuación. La joven actriz, ya famosa por Matilda, aportó una frescura al papel, haciendo que el público conectara aún más con su evolución de escepticismo a fe. Un mensaje atemporal. Aunque se realizaron cambios, el núcleo de la historia se mantuvo intacto. La importancia de creer, no solo en Santa Claus, sino también en la bondad y la magia de las fiestas. La magia detrás del set. Las escenas navideñas fueron filmadas en pleno invierno en Nueva York, lo que ayudó a capturar una atmósfera auténtica y mágica. Además, los efectos especiales se usaron con moderación para mantener la esencia clásica. Una campaña memorable. Para promocionar la película, los tráileres y pósteres jugaron con el misterio de si Kris Kringle realmente era Santa Claus, lo que generó expectación entre el público. El vestuario de Santa. El traje de Kris Kringle fue diseñado con detalles minuciosos, incorporando elementos tradicionales, pero con un toque moderno. Este diseño ayudó a reforzar la imagen icónica del personaje, cameos y referencias. Los creadores incluyeron sutiles homenajes al original, como el uso de líneas clásicas y referencias visuales que los fans más atentos pudieron reconocer. Un giro más emocional. El remake se enfoca más en el vínculo emocional entre Susan y Kris, profundizando en cómo la fe del personaje infantil impacta en quienes la rodean. Recepción dividida. Aunque no alcanzó la aclamación crítica del original, la película fue bien recibida por las audiencias, especialmente por familias que buscaban una historia navideña conmovedora. Además, uno de los aspectos más destacados de este remake es cómo modernizó el mensaje sin perder su esencia. Mientras que el original era una respuesta al creciente consumismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, el remake explora cómo las grandes corporaciones pueden redescubrir el espíritu de la Navidad a través de pequeños actos de fe y bondad. Este enfoque resonó especialmente en una década marcada por el auge del comercio global. Otro detalle fascinante es la actuación de Mara Wilson. Su papel como Susan no solo mostró su talento como actriz infantil, sino que también ofreció una perspectiva fresca sobre la inocencia y el escepticismo de la niñez en tiempos modernos. Su relación con Kris Kringle añade un toque conmovedor que conecta emocionalmente con el público. Además, el cambio del clímax en el juicio fue un acierto arriesgado. Al reemplazar la evidencia física por un argumento basado en la fe, la película refuerza la idea de que creer en algo más grande que nosotros mismos es una elección poderosa. Este detalle le dio un nuevo significado a la historia, resonando con audiencias que valoran lo intangible en un mundo materialista. Por último,
Aunque el remake no logró superar al original en impacto cultural, logró revitalizar la historia para una generación completamente nueva, asegurándose de que el mensaje de Milagro en la calle 34 perdure a través del tiempo. Con actuaciones memorables, un diseño visual encantador y un corazón que late con fuerza, esta película se ha ganado su lugar como un clásico navideño moderno. ¿Qué opinas del remake de Milagro en la calle 34? ¿Prefieres esta versión o la original? Déjanos tus comentarios y no olvides suscribirte para más contenido especial de cine. Hasta la próxima.